Buenos días en Perú. Agradecido al Instituto por la invitación que me ha hecho en el panel tan amplio de profesionales y con motivo de un acontecimiento cuya emergencia yo conocí, que fue la publicación del Código de Consumo de Perú. Yo por aquella época estaba en Lima trabajando en algún momento para Indecopy. Entonces es una cosa que conozco bien y conozco muy bien a los profesionales peruanos. Voy a hablar de un asunto que a lo mejor en América Latina no se ha planteado, pero que entre nosotros es idiosincrático porque proviene de una extraña doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El derecho de consumo de las cláusulas abusivas en Europa está básicamente armonizado con una directiva del año 93 y eso ha permitido que el Tribunal de Justicia desarrolle una amplia carrera en la aplicación y en el control del régimen de cláusulas abusivas que hacen los tribunales nacionales. Si no hubiera habido esta directiva comunitaria, el Tribunal de Justicia no hubiera podido entrar en ello. De esta forma, ahora contamos todos los países de la Unión con un doble sistema de control, el de nuestros tribunales nacionales y, en último extremo, cuando alguno de ellos acude mediante una cuestión incidental al Tribunal de Luxemburgo, el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo sobre la interpretación correcta de la directiva. Pues bien, en la interpretación correcta de la directiva en cuestión, en los años 2012 y 2013, el Tribunal de Luxemburgo sostuvo que cuando una cláusula en contrato con consumidores era nula o abusiva, el hueco dejado por la cláusula no se podía ni integrar con el derecho dispositivo, ni se podía moderar la cláusula, la parte que era nula, hasta hacerla ajustada al nivel de validez. Ni se reducen ni se integran. Era una extraña teoría porque verdaderamente la directiva comunitaria no exige tal cosa, no se pronuncia sobre ese tema, sobre la suerte de la integración del contrato después de la eliminación de la cláusula nula. Pero ha tenido esta jurisprudencia un amplio desarrollo, un gran éxito y después probablemente una suave y prolongada caída a la que asistimos hoy. ¿Cuál era el problema? Básicamente el problema estaba en 4 sectores de lo jurídico. Penas convencionales en los contratos con consumidores en el caso de que éste incumpliera. Si la pena convencional era abusiva por desproporcionada, se reducía la pena hasta el nivel en que fuera lícita o se eliminaba toda la penalidad. Intereses moratorios. Si los intereses moratorios se consideraban abusivos y el Tribunal Supremo Español consideró que un interés moratorio 2 puntos por encima del interés remuneratorio era abusivo, se eliminaban todos los intereses moratorios si el deudor era un consumidor o se reducía hasta la cifra de lo que se puede llamar el techo de la legalidad. En tercer lugar, más complicado, porque esto hacía más daño a las empresas, los intereses remuneratorios de los préstamos, no ya los moratorios. Si un interés remuneratorio de un préstamo se fijaba conforme a una cláusula de interés variable, que como tal la cláusula fuera nula por falta de transparencia, por ejemplo, en España la cláusula IRPH, cuando la cláusula de interés por excelencia en Europa es el Euribor, si eliges otra cláusula y el tribunal considerara que esta cláusula de determinación del interés variable es abusiva o falta de transparencia, se eliminan todos los intereses abusivos de tal manera que el préstamo acabe siendo un préstamo gratuito para el consumidor. O se sustituye, por ejemplo, por la cláusula de Euribor. Y en último extremo, allí donde la teoría se ha probado en toda su crudeza, es la cláusula de vencimientos anticipados en los préstamos hipotecarios. Era costumbre en España, hasta el año 2013, que entró la justicia europea, que los préstamos hipotecarios tuvieran una cláusula
en virtud de la cual el banco podía dar por vencido anticipadamente el crédito con un solo incumplimiento del consumidor. Por un solo incumplimiento. Bien, es verdad que los bancos nunca vencían el crédito por un solo incumplimiento, esperaban 5 y 6 y 7, porque eran los primeros interesados en que la relación de crédito continuara. Sin embargo, el Tribunal de Luxemburgo dijo que no importa si las cláusulas se aplican o no de facto, lo que importa es si están en el documento. Y para anular una cláusula tampoco tiene ninguna importancia si el banco no llegó a aplicarla nunca, porque aplicó una medida más relajada. Lo que importa es si estaba. Pues bien, la eliminación de una cláusula de vencimiento anticipado por incumplimiento de un solo plazo planteaba el problema de si se eliminaba la totalidad de la cláusula o simplemente se extendían integrándolo al número de plazos de incumplimiento que se considerase razonable. Claro, si se eliminaba la cláusula de vencimiento anticipado, quiere decir que los préstamos hipotecarios al consumo nunca podían darse por vencidos anticipadamente, cualquiera fuera el nivel de incumplimiento del deudor, porque se ha eliminado la cláusula que permitía al banco el vencimiento anticipado. En consecuencia, aquí se abría un territorio oscuro, de no se sabía qué podía pasar. O bien el préstamo seguía hasta el final y el deudor no pagando, pero el banco solo podría ejecutar cuando venciera la totalidad del préstamo, que podía ser en un hipotecario a 30 años en España, o habría otra vía procesal distinta de la ejecución hipotecaria para hacer valer el incumplimiento. Bien, con la doctrina europea, en principio, las penas convencionales de las que hemos hablado se eliminarían por entero, los intereses moratorios de lo que hemos hablado se eliminarían por entero, los intereses remuneratorios se eliminarían, por tanto, dejarían el préstamo con carácter gratuito, por tanto, una auténtica, infligiendo un daño enorme a la banca, y los préstamos hipotecarios con cláusulas de vencimientos anticipados nulas se quedarían sin cláusulas de vencimiento anticipado, en absoluto. Esta sería la consecuencia. Bien, es verdad, repito, que en el principio se empezó con lo más fácil, las penalizaciones convencionales y los intereses de demora. Porque es verdad que un crédito contra un consumidor puede subsistir sin una pena convencional, que es un plus, es un accesorio de la responsabilidad. Y puede subsistir sin interés moratorio. También, ¿por qué no? Dejas impagado un préstamo o una tarjeta revolving, no se te cargan intereses moratorios porque la cláusula ha sido declarada nula en su conjunto, pero se te siguen devengando los intereses remuneratorios. Quiero decir, hasta ese punto no era escandalosa la doctrina, si se mantuviera en el ámbito de las penas convencionales y de los intereses moratorios de los préstamos. Bueno, antes de volver a la praxis, un poco más de la teoría. A partir del año 13, el Tribunal de Luxemburgo, que fue continuamente llamado a resolver problemas de esta clase, mantuvo un punto de retorno que ya era confuso. Cuando vio que la aplicación automática de esta regla pudiera llevar a consecuencias de enriquecimiento del consumidor o simplemente de una lesión injusta de los intereses de la banca, empezó a decir que, bueno, de vez en cuando podría sustituirse la cláusula nula por una disposición supletoria de derecho nacional, siempre que eso no contraviniera los objetivos de la directiva. Poco claro la cuestión. Hasta que acabó, en el año 15, dando una formulación acabada a ese principio, mediante una regla que se ha mantenido hasta el día de hoy, según la cual no se procederá a la integración de la cláusula nula ni a su moderación, según el caso, salvo en aquellos casos en que la eliminación por entero de la cláusula o de la parte de la cláusula a que se refiere la cuestión impidiera la subsistencia del contrato en general. Es decir, este no pudiera subsistir sin esta cláusula. Y ante la tesitura de nulidad parcial más integración del derecho dispositivo o nulidad total del contrato, fuera contrario a los intereses del consumidor, proporcionarle una nulidad total. En el caso de la hipoteca, era manifiesto. Si cualquiera de las cláusulas en el préstamo hipotecario se eliminaba y se entendiera que el contrato no puede subsistir
de préstamo hipotecario, entonces se haría un test de interés del consumidor y se preguntaría, ¿a este hombre qué le interesa más? La nulidad de todo el contrato, porque este no puede subsistir sin la cláusula de que se trate. Ya veremos qué cláusula es. Por tanto, se acabó. O que declaremos la nulidad parcial, por ejemplo, la de la cláusula de vencimiento anticipado, y la integremos con el derecho dispositivo. En el caso español, la ley de contratos de crédito inmobiliario establece, según rangos del crédito, que una cláusula de vencimiento anticipado no puede ser válida si no tolera hasta 9 y 12 impagos del deudor. Entonces la integración sería decir, bueno, pues la cláusula de vencimiento por un impago te la declaro nulo, pero en lugar de arrastrar todo el contrato hipotecario te la sustituyo por el derecho que sería aplicable. En este caso el artículo 24 de la ley de crédito inmobiliario. Por lo tanto, no, tú decías 1, yo te pongo no 9 impagos, pero te salvo la cláusula. Entonces cabía preguntar, ¿qué es mejor para el consumidor, una cosa u otra? Claro, en un contrato de crédito hipotecario para el consumidor no puede ser bueno una nulidad total, porque tendría que devolver inmediatamente la totalidad del préstamo, sin plazo. En un préstamo hipotecario es absolutamente perjudicial para el consumidor llevarlo a la nulidad total del contrato. Para él solo quedan dos opciones. Una, la óptima, elimínese la cláusula y no se la sustituya por nadie y que sufra la banca, a ver si puede salir adelante con ella. O bien, que si me dicen que el contrato no puede subsistir, que se la sustituya por el derecho que sería aplicable en defecto de la cláusula. Bueno. Ahí quedaba la cosa. Ahí quedaba la cosa. Es evidente que ese tema se estaba planteando en cláusulas como la cláusula de interés variable en el remuneratorio y la cláusula de vencimiento anticipado. Era indudable que en materia de penas convencionales y era indudable que en materia de intereses por demora el contrato siempre podía subsistir, eliminándose la cláusula. Porque un contrato de préstamo no tiene por qué tener una cláusula de intereses moratorios. Y no tiene por qué tener una pena convencional. Por lo tanto, aquí no daba verdaderamente problema la historia, porque el contrato siempre podía subsistir y además con la eliminación total de la cláusula. Pero en los vencimientos anticipados hipotecarios y en las cláusulas de interés variable remuneratorio no. Porque claro, si en lugar de utilizar el Euribor para calcular el interés variable de un préstamo hipotecario, el Euribor anual, utilizas una cláusula distinta, la cláusula, repito, en España, la IRPH, que de facto te da un incremento del interés remuneratorio superior al Euribor, por razones de hecho, podría ser al contrario. Simplemente esto es así porque el Euribor en Europa es negativo. Si fuera positivo, sería mejor la cláusula IRPH que el Euribor, pero ahora el Euribor es negativo. Si eliminas la cláusula de determinación del interés remuneratorio variable anual, porque dices que es abusiva, por divergir del Euribor, no puedes quitar a un préstamo bancario el interés remuneratorio. Un banco no puede no puede subsistir el contrato dándole préstamo gratuito al consumidor. Bien está que se quiten los intereses de demora o el impago, pero no los intereses remuneratorios. Este contrato no podría subsistir. En cuyo caso, el consumidor queda abocado a la elección. ¿Quieres la nulidad entera del contrato y devuelve el capital inmediatamente que recibiste? ¿O quieres que hagamos algo llenando la cláusula porque tiene que haber una cláusula en interés remuneratorio, te guste o no te guste, y que eventualmente la sustituyamos por el Euribor? Se planteaba ahí, como digo, y se planteaba en las de vencimiento anticipado. En España, la sentencia importante del Tribunal Supremo
de 11 de septiembre del año 19, larga, compleja y no enteramente congruente, en el desarrollo de la doctrina europea tuvo que decidir, porque el Tribunal Europeo no entra en la particularidad del caso. Le dice al juez nacional, usted averigüe si puede subsistir el contrato o no sin la cláusula. Y si no puede subsistir, averigüe qué es mejor para el consumidor. Entonces, la cosa llegó a tal punto que el Tribunal Supremo, por una vía de recursos, se vio en la tesitura de tener que resolver sobre esto. El Tribunal Supremo dijo, y con esto echó un balón de oxígeno a la banca, que no la esperaba la banca. Dijo, el préstamo hipotecario no puede subsistir sin una cláusula de vencimiento anticipado. Por una explicación tanto extraña, que en mi opinión es manifiestamente insuficiente. Vino a decir que la reunión de préstamo e hipoteca daba como resultado que el préstamo hipotecario, por ser hipotecario, necesita una cláusula de vencimiento anticipado. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué el hecho de ser hipotecario requiera una cláusula de vencimiento anticipado en el caso de impago del deudor y no esperar hasta el final. Pero el Tribunal Supremo lo dijo. Le hizo un regalo a la banca. Manifiestamente era una doctrina que en un mundo sin sesgos interesados no hubiera podido ser mantenida. Pero el resultado de no mantenerla hubiera sido que todos los préstamos hipotecarios concertados en España antes del año 2019 no se podían ejecutar por los bancos en caso de impago. Y esta solución hubiera sido inviable para el mercado español, hubiera puesto a la banca española, que ya está sujeta a tensiones, lo hubiera puesto al borde del concurso. Porque hubiera tenido que estar provisionando durante 30 años los impagos sin poder recuperar nunca la cosa hipotecaria. Entonces el Tribunal Supremo pues operó desde el punto de vista regulatorio más bien desde la optimización de las decisiones que la aplicación del derecho estricto. Bien. Y aplicó el Tribunal Supremo una tesis, una regla para determinar la probabilidad de subsistencia que decía así. Para determinar si el préstamo hipotecario podía subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado, hay que atender a la voluntad hipotética de las partes. Si éstas hubieran contratado sin incluir la cláusula en cuestión. Esto es absurdo, porque si remites a la voluntad hipotética de las partes, es evidente que al menos una de las partes, el banco, nunca hubiera contratado renunciando a ninguna cláusula. ¿Usted lo hubiera contratado sin una cláusula de penalización por demora? No hubiera contratado, no. Nadie hubiera contratado en el horizonte histórico antes, más allá del velo de la ignorancia, retrotrayéndose al inicio de una negociación posible, el banco no hubiera contratado sin eso. No solo sin una cláusula de vencimiento anticipado, evidentemente sí, pero también sin ninguna otra. Este test, que parece muy lógico, el de la llamada a la integración por la voluntad hipotética de las partes, es perverso en el derecho de consumo, porque llevaría entonces al resultado de que las lagunas derivadas de la nulidad de cláusula tenían que estar siempre integradas, pero no integradas de cualquier forma, sino integradas de tal manera que todavía aún pudiera decirse que corresponden a la voluntad hipotética del banco. Por lo tanto, desaparece el efecto sancionador, el efecto de deterrence, el efecto interroren de la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, que lo ha explicado la acción de Luxemburgo. El efecto interroren contra el banco de la doctrina es porque si no aplicamos el tajo directamente y nos llevamos la cláusula entera por delante sin acudir a la voluntad hipotética, entonces los empresarios, según el Tribunal de Luxemburgo, no van a tener nunca incentivos para introducir cláusulas válidas. ¿Por qué? Pueden introducir la cláusula nula que más les interese y si sale bien, tira para adelante, y si sale mal, ya se encargará el juez de sustituirla por la cláusula válida. ¿Qué incentivo puede tener entonces el banco
para introducir en origen y por hipótesis, más atrás del velo de la ignorancia de la contratación, en introducir una cláusula que ya es válida, más favorable al consumidor. Se puede introducir una nula con una posibilidad, con una probabilidad no nula, no cero, de que salga adelante y una probabilidad de que no salga, pero en cualquier caso ya se encargará antes alguien de sustituirla por la cláusula verdadera que él no quiso introducir al principio. No había ningún efecto de desestímulo. Y eso es lo que dijo el Tribunal Europeo. Con el test de que ha hablado el Tribunal Supremo Español, básicamente el efecto de ese estímulo desaparece porque se acude a la voluntad hipotética de las partes. Lo curioso del caso es que esto se dice así, y todo el mundo entendiendo de por qué se dice así. La función práctica sociopolítica de esta decisión. Pero para poner una vela a Dios y otra al diablo, cuando llega el préstamo personal al consumo no hipotecario, el Tribunal Supremo afirma que en este caso no es elemento de subsistencia la cláusula de vencimiento anticipado. Por lo tanto, si pides un préstamo personal a la banca sin garantía hipotecaria y tienes una cláusula de vencimiento anticipado que es nula, te quedas sin cláusula de vencimiento anticipado y hasta que no acabe todo el contrato no puedes ejecutar. Aquí la cuestión, o sea, no hay ninguna razón para esta divergencia, evidentemente es arbitraria. Pero el daño que se hace a la banca es muy poco, porque en un préstamo personal el plazo de validez y de restitución no va a pasar de 2 años. Por lo tanto, es lo que tendría que esperar el banco para ejecutar. Y en último extremo, para los préstamos personales, hay una vieja ley que determina que una cláusula de vencimiento anticipado por dos impagos, era buena. Esa ley ha ido subsistiendo, existiendo una norma imperativa. La directiva de Luxemburgo y el propio Tribunal de Justicia afirman que, habiendo una norma de esa naturaleza, no puede existir una cláusula abusiva si reproduce el contenido de una determinación legal. Por lo tanto, aquí hay mucha más posibilidad de que las cláusulas introducidas en los contratos fueran válidas, porque bastaban 2 para pasar el control de validez, mientras que en el otro hacían falta 9 incumplimientos. Y porque en los otros, en los hipotecarios, el plazo de vencimiento del préstamo podía ser de 30 años, como ha sido siendo Europa, en España, durante los tiempos de la emergencia del ladrillo y de los préstamos hipotecarios. Bien, son en 54, voy a acabar con la última vuelta de tuerca. Después de los vencimientos anticipados, que todavía no está dicho, todavía no está dicho si algún juez español no va a acudir a Luxemburgo contra el Tribunal Supremo y decir, dígame usted, Tribunal de Luxemburgo, que esto que afirma el Tribunal Supremo es inadmisible, que el contrato de crédito hipotecario sí puede subsistir sin la cláusula. Todavía no ha pasado, pero puede pasar. Lo que pasa es que el Tribunal de Luxemburgo probablemente en esa materia no hará ninguna decisión. Pero bueno, habiéndose eliminado la teoría para la cláusula de vencimiento anticipado, que es lo que ha ocurrido de facto, de los préstamos hipotecarios, que era lo que más preocupaba a la banca, la última historia ha sido la de los gastos hipotecarios, y voy a ser breve. En el contrato hipotecario, el consumidor se obligaba a pagar al notario, al registrador, al gestor, etc. Vamos a quedarnos con la cláusula del notario. Los gastos de notario lo pagaba el consumidor. La cláusula del contrato de hipoteca por la que se establecía que los gastos hipotecarios los pagaba el consumidor, el Tribunal Supremo determinó en el año 98 que era una cláusula nula. Año 2018, perdón. Nula. Era abusiva. Porque los gastos del notario, según el derecho dispositivo, según el Tribunal Supremo, que tampoco está claro, deberían afrontarse por mitad de las partes. Por lo tanto, la cláusula que desplaza en contra del derecho dispositivo la carga el notario al deudor hipotecario era nula. Bueno, aplicando la doctrina europea, la cuestión era bien clara. Devuélvele todo lo que le cobraste. El que pagó 100, porque la cláusula decía que tenía que pagar 100, 50 suyos y 50 por la parte tuya. Devuélvele los 100 que le cobraste. Porque él pagó sus 50 en virtud de la cláusula.
No porque el derecho dispositivo diga que tenga que pagar la mitad al notario, en virtud de la cláusula que decía que él pagaba todos los gastos. Por lo tanto, si la cláusula cae, arrastra consigo todos los pagos. Devuélvalo usted todo y pague usted entero, banco, al notario. Pero esto no podía ser. Esto no podía ser. Hay algo en que no podía funcionar. Entonces el Tribunal Supremo, primero en el 19 y ahora en el 24 de julio del 20, sorteando una doctrina poco clara del Tribunal de Luxemburgo, ha venido a decir que mantiene una doctrina que es conforme con la del Tribunal de Luxemburgo en materia de gasto hipotecario, y es que el consumidor tiene que pagar la mitad. Es decir, que el banco no puede ser obligado a restituir el 100% del coste de la cláusula, porque conforme al derecho dispositivo, aquel que se aplicaría integrando el contrato si la cláusula no existiera, el particular tendría que pagar. Con lo cual nos encontramos con una integración del derecho dispositivo. Con esto, con este segundo ejemplo, ya eliminamos prácticamente todo el desarrollo de la cláusula. Lo eliminamos. Todo el desarrollo potencial y revolucionario que pudiera tener el Tribunal Supremo, en parte también apoyado por el Tribunal de Luxemburgo, que se ha dado cuenta de la enormidad de su doctrina, cuando ha habido que aplicarlo aquí, ha dado marcha atrás. Ha ido marcha atrás. Y ahora estamos en materia de gastos hipotecarios con una integración con el derecho dispositivo y en materia de cláusulas de emisión anticipado con una integración del derecho dispositivo. Y yo ya acabo. ¿Me oyes? Gracias al doctor por su participación. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas en la plataforma Zoom. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la regulación de las cláusulas abusivas en España? ¿Lo regula un código o una ley en específico? En España, desde el año 84, están recogidas en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, actualizada en el año 93 a raíz de la directiva comunitaria y en su última versión del año 2015, actualmente en los artículos 80 a 89 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Pero normalmente cuando hay un conflicto europeo, cuando hay un conflicto de si es conforme al derecho europeo, el debate no se pronuncia sobre la ley española, sino sobre la directiva del 93 europea.